por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. 2 días después de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia tomó una de las decisiones más fuertes respecto de la política llevada adelante por el kirchnerismo: declarar constitucional la ley de medios. Hoy vamos a ver en Gen TV cuáles son los alcances de esta decisión, que implica una de las peleas más importantes del gobierno, que es la que sostiene desde hace años con el Grupo Clarín. Y vamos a ver también cómo queda el nuevo escenario mediático de la Argentina, en manos de quién está la información y la comunicación en nuestro país. Además, vamos a repasar las principales tragedias que sufrimos en los últimos años y preguntarnos qué sucedería si volverían a ocurrir. La caída del avión del APA, el incendio de Cromañón, la tragedia de Once, las inundaciones de La Plata, ¿pueden prevenirse? ¿Pueden evitarse? O en el peor de los casos, ¿pueden ser menores sus consecuencias? Algunas tragedias pueden prevenirse y en todos los casos las consecuencias pueden ser menores si existe un plan de reducción de riesgos. Yo viajo en el tren Sarmiento todos los días. Hubiera podido ser una víctima del accidente de febrero del año pasado. Muchos de ustedes viajan en avión o viven en zonas inundables o asisten a recitales o sencillamente están presentes en el peor lugar y en el peor momento. Una sucesión de responsabilidades públicas y privadas existe sobre cada uno de nosotros y lo ideal es que estas responsabilidades se cumplan y se apliquen de manera inteligente. Asistimos a la audiencia pública donde fue analizado un proyecto de ley que intenta preservar de una mejor manera la vida de todos nosotros. Arrancó la semana con una noticia de alto impacto. La Corte Suprema declaró constitucional la ley de medios. Vamos a tratar de entender de qué se trata. ¿Cuándo comenzó todo esto? Bueno, comenzó cuando el Congreso sancionó, hace ya 4 años, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y cuando fue publicada en el Boletín Oficial entró una controversia entre el Grupo Clarín y el Estado Nacional respecto a la constitucionalidad de 4 artículos que tienen que ver con el proceso de desinversión que tienen que hacer los medios. Hubo varias instancias: en primera instancia un fallo a favor del Gobierno Nacional, en segunda instancia en Cámara Clarín había obtenido el éxito y finalmente la Corte Suprema de Justicia ha dictado este fallo terminando la vía judicial, que es la de la constitucionalidad entera de la ley de medios, conocida como medios o de comunicación audiovisual. ¿Qué implica que sea declarada constitucional? Bueno, implica que todas las licencias, que todos los licenciatarios van a tener que adecuarse a los principios que establece la ley: cantidad de licencias, cantidad de espectro, dirigida a un porcentaje del mercado, las incompatibilidades que hay, por ejemplo, en tener, servicio de cable y canal abierto en una misma región. Bueno, todas estas cuestiones van a tener que ser adecuadas por la totalidad de los propietarios de medios en la Argentina. ¿Y hasta ahora cómo se está aplicando? ¿Qué pasa con los medios que son opositores o los que son oficialistas? Bueno, en realidad lo que tenemos en la Argentina es una cuestión rara, porque hay dificultad para encontrar medios independientes. Tenemos medios que son críticos y prácticamente, como vos decís, Emilena, opositores, y medios que son a rajatabla casi el boletín oficial del gobierno. Y eso ha llevado que difícilmente uno pueda tener un equilibrio razonable respecto a la información que recibe el usuario de los medios, en definitiva el público, que es en definitiva para quien debería todo el servicio tener como destinatario final. Y entonces hay en muchos casos una dualidad en la aplicación. Finalmente el Grupo Clarín, que era el que había establecido esta situación de inconstitucionalidad, va a tener que hacer, ha hecho una propuesta hace pocos días de dividir su holding en 6 empresas, unos mini clarines, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y el directorio del AFCA, que el AFCA es justamente el órgano de aplicación de la norma, de la ley, va a tener un plazo, se habla de unos 120 días para analizar esta propuesta que ha hecho Clarín, pero hay otras 19 licenciatarias que también tienen que pasar por el proceso de adecuación. El AFCA ya ha descartado algunos que también se habían presentado porque no tenían que desinvertir y no tenían que adecuarse, así que han sido descartados. Así que hay mucho trabajo ahí por llevar adelante en esta aplicación, que debe ser, como también dice el fallo de Corte Suprema que declaró la constitucionalidad, tiene que haber criterios de ecuanimidad, de independencia, de pluralidad, bueno, que a veces no han sido llevados adelante y que esperemos que en el futuro sí se mantengan. ¿Cómo evalúa el accionar de Sabatella con la aplicación que tiene que llevar adelante? Bueno, yo no, si hubiese estado en el lugar de Sabatella no hubiese tenido la grandilocuencia que ha tenido. Hemos visto, por ejemplo, a partir del fallo, que ha ido en términos personales con las cámaras de televisión
a notificar al Grupo Clarín. No ha hecho lo mismo con todas las otras notificaciones. Imagínense si, por ejemplo, el titular de la AFIP tuviera que ir a notificarle una deuda a cada uno de los contribuyentes que hay en la Argentina. Caeríamos en el ridículo. Entonces, por eso me parece que esa sobreactuación de Sabatella es inadecuada. Hoy si hay que mandar una carta de documento, o el propio AFCA tiene funcionarios perfectamente que podían haber hecho notificar, y eso muestra el nivel de politización que tiene esta ley y este fallo, digamos, que se intenta utilizar como un triunfo político. De hecho, hoy estamos discutiendo como centralidad del debate supuestamente de los medios de comunicación esto, cuando hace 10 días, 2 domingos, hemos tenido el resultado electoral, digamos, con lo que parece que habían pasado meses o años del resultado electoral, y en vez de poder analizar y desmenuzar mucho más, se ha cambiado la agenda dramáticamente. Esta semana también las miradas estuvieron sobre la Corte, sobre Lorenzetti y sobre los jueces. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, yo inclusive pedí que después de una entrevista que el doctor Lorenzetti hizo al diario Perfil, Sí. que el propio doctor Lorenzetti o el diario decía que se había juntado con el secretario legal y técnico de la presidencia, y entre los temas que habían debatido había sido justamente la ley de medios. Entonces nosotros pedimos que concurriera el doctor Lorenzetti a la Comisión de Justicia para contarle al Congreso cuáles eran los motivos de esos diálogos, porque si existiera esos diálogos, en realidad habría un incumplimiento por parte de los deberes de funcionario público del doctor Lorenzetti. Luego hubo una acordada de la Corte, inclusive una desmentida del propio Grupo Perfil, de que no había sido eso lo que el doctor Lorenzetti le había dicho al periodista. Así que lo han desmentido, no tengo por qué descreer tanto del periodista como del doctor Lorenzetti. De todas maneras, sigo instando al presidente de la Corte, que así como dialoga con el Ejecutivo, que es bienvenido a discutir con los diputados en el momento que él lo crea conveniente. Me parece que es sano el diálogo. También me extrañó que el Ejecutivo haya usado el secretario legal y técnico de la presidencia y no el ministro de Justicia. Habiendo un ministro de Justicia, lo razonable en un país democrático, y si se habla respecto de cómo hacer que la justicia funcione mejor, es que el ministro de Justicia sea quien dialogue con el presidente de la Corte. No me parecería, no lo veo mal si así fuera, para encontrar los caminos que hagan falta para llevar adelante un mejor servicio de justicia. Por eso nosotros pedimos que venga justamente a la Comisión de Justicia el doctor Lorenzetti. ¿Cuál fue el propósito, el espíritu de esta ley? ¿Por qué fue creada? Bueno, en realidad la Argentina tenía una deuda preexistente con este tema, porque teníamos una ley de la dictadura que, primero, obsoleta, porque si en algo ha crecido la tecnología justamente es en medios de comunicación, pero además era una ley direccionada justamente a que el silencio fuera salud, como decía la dictadura. Por lo tanto, había un consenso político de todos los partidos democráticos de la Argentina de que había necesidad de crear una nueva ley. Algunos la llamaban de radiodifusión en su momento, o de comunicación de servicios audiovisuales, como finalmente se designó. Lo cierto es que la motivación, de parte de esta deuda democrática, terminó siendo parte de la pelea entre el gobierno conducido por Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín, digamos. Efectivamente ese ha sido el nudo gordiano. Por eso hay un montón de artículos, hay como 10 artículos de la ley que son para otorgar derechos al público, digamos, que no han sido puestos en práctica, inclusive censos de radios que no son públicos, una serie de situaciones que la ley ordenaba llevar adelante, que no se han actualizado y no se han puesto y no se conocen que se hayan puesto en práctica. Y eso en definitiva es un déficit, porque la pelea entre una empresa y el gobierno podía seguir, pero podíamos estar aplicando el resto de la ley. Bueno, se ha detenido como en el espacio, como si lo único importante fuera esa pelea. Entonces uno tiene la sensación de que la mayoría oficialista solo operó la sanción de esta ley a los efectos de su lucha con el emporio del Grupo Clarín. ¿Y qué pasa con los otros medios que también tienen que desinvertir? Bueno, hay varios medios que también tienen que readecuarse al texto de la normativa, digamos. La normativa implica que uno no puede tener más de 22 licencias, que uno no puede tener una determinada superposición de licencias en determinada zona geográfica, que no puede tener más de 35% del mercado. Bueno, una serie de condicionantes que abarcan
todos los medios. Hay empresas que, por ejemplo, no pueden tener más del 30% de capital extranjero. Las empresas que prestan servicios públicos tampoco podrían tener en medios de comunicación. Sin embargo, hoy tenemos inclusive canales de televisión que son parte de las empresas telefónicas. Bueno, hay todo un rearmado en función de la ley que hay que readecuar, digamos. Por eso también la Corte en el fallo, insisto, habló de criterios de ecuanimidad, de pluralidad, porque además de la pelea que el gobierno tiene con el Grupo Clarín, y esto está claro en el gesto de Sabatella de ir personalmente a notificar cuando no lo ha hecho con nadie, también está claro que esto tiene que ser igual para todos, porque de eso se trata un espíritu democrático de la ley. Esta semana también estuvo en la mira el AFCA. Se reunió la comisión bicameral para nombrar a sus integrantes y te propone el FAP para integrar la tercera minoría. Sí, en realidad los actuales integrantes del AFCA tienen vencimiento el 10 de diciembre del corriente año. La ley dice que el directorio del AFCA debe ser designado con 2 años de antelación a la finalización del mandato presidencial. O sea que el 10 de diciembre tienen que asumir su función en los nuevos directores del AFCA. Y en el caso del FAP nosotros habíamos hecho una propuesta para el periodo anterior, que era la del doctor Alejandro Pereira, un abogado muy prestigioso y con mucho conocimiento de la materia, que lamentablemente fue impugnado por organizaciones afines al gobierno nacional. Nosotros hemos recurrido a la justicia, hemos agotado todas las instancias y ahora se termina este periodo. Y para el nuevo periodo, como además queremos que se cumpla con el fallo de la Corte que habla de la pluralidad, bueno, para poder sostener y que tengamos el ingreso, el FAP ha decidido modificar el nombre y en este caso he sido designado para cumplir esa función. La comisión bicameral se reunió el día jueves, el día de ayer, y en definitiva es un trámite administrativo lo que hace la bicameral porque envía los pliegos al Poder Ejecutivo, quien tiene que publicarlos en algún medio nacional durante el 10 días, se hace un proceso de oposición, de impugnaciones, y luego la señora presidenta tendrá que firmar los decretos que correspondan para que el 10 de diciembre siga existiendo el AFCA. Si no se nombran los decretos, no el mío, sino inclusive el de Sabatella, lo que no va a haber va a haber una vacancia y va a haber una cefalía en el órgano de aplicación de la ley que tanto parece que al Ejecutivo le preocupa. ¿Cuál es el desafío que tienen desde el FAP por la tercera minoría para estar en el AFCA? ¿Qué es lo que debe hacer el AFCA? Bueno, para controlar la ley. Obviamente nosotros somos parte de un partido de la oposición y tenemos un sentido crítico, digamos. Y el sentido crítico no significa hacer oposición porque se nos ocurre. El sentido crítico justamente significa que aquellas cosas que la ley tiene buenas y no se están aplicando, ponerlas a aplicar. Y aquellas cosas que son conflictivas, que son poder generar nuestra opinión, otorgar nuestra opinión, darle visibilidad a nuestra opinión. Y ese es, me parece que el sentido que tiene nuestra integración en el ente, que además está en el propio espíritu de la ley, que habla justamente de la representación de los sectores parlamentarios para que estos tengan opinión. Nosotros no vamos a poder cambiar la mayoría porque el gobierno tiene a través de los 2 directores que el propio Poder Ejecutivo designa, del director que designa por tener la mayoría en el Congreso, más aquellos que dicta por el Consejo Federal, que son gobernadores o funcionarios muy cercanos, una mayoría clara en el directorio. Pero sí nos parece importante que si nosotros no estamos de acuerdo en un modelo de aplicación de la norma y no se ajusta de nuestra perspectiva al fallo de la Corte, a los principios de pluralidad, a mantener la libertad de expresión en la Argentina como principio fundamental y fundante de la democracia argentina, bueno, a observar y a demostrar que hay opiniones diversas y plurales, justamente como le gusta decir al gobierno, más de una voz en la Argentina. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de la publicidad oficial que hace el gobierno? Bueno, desastroso. Evidentemente lo que hace falta también es una ley de publicidad oficial. Inclusive el fallo de la Corte también habla de que la publicidad oficial debe ser repartida de manera mucho más democrática y mucho más equitativa. Nosotros decimos que más allá de que teníamos una mirada crítica de la ley, la Corte ha sancionado y ha fallado y Clarín tiene que acatar la norma, pero la verdad es que el gobierno también tiene que acatar las decisiones del máximo tribunal. Y en el caso del Grupo Perfil, que había ahí recurrido, por ejemplo, a la Corte, tampoco el gobierno ha allanado a la decisión del máximo tribunal de justicia. Cuando hablamos de igualdad, digo, Clarín tiene que acatar este fallo y el gobierno tiene que acatar, entre otros tantos fallos, que como el tema de los jubilados, que tampoco acata los fallos de la Suprema Corte de Justicia, tiene que hacerle caso, porque si no, es obvio que los particulares se pongan en rebeldía si quien tiene que dar el ejemplo de obligatoriedad de acatar los fallos de la Corte no lo hace.
Se realizó esta semana en Diputados una audiencia pública para analizar un anteproyecto de ley que busca reducir los riesgos de desastre en la Argentina y coordinar las acciones de todos los organismos que intervienen ante una catástrofe. Las inundaciones de La Plata del 2 de abril del 2013 dejaron un saldo de 67 muertos, medio millón de afectados, pérdidas económicas estimadas en 4.000 millones de pesos. La lluvia no pudo haberse evitado, pero las consecuencias sí. En la noche del 30 de diciembre del 2004, la banda de rock Callejeros daba un recital en un local de Once, República Cromañón. Una bengala encendida adentro de la disco prendió fuego a la media sombra del techo y un incendio comenzó en medio del show. Dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.300 heridos. El lugar estaba habilitado para 1.000 personas, pero se habían vendido más de 3.500 entradas. Todo ese público quedó encerrado en un recinto que por descuido, error o negligencia tenía las salidas de emergencia bloqueadas. Una tragedia que se pudo haber evitado. El 22 de febrero del 2012, un tren no logró detener su marcha y chocó contra los sistemas de contención de la estación de Once del ferrocarril Sarmiento. El saldo, 51 muertos y más de 700 heridos. Otra tragedia que se pudo haber evitado. El 31 de agosto de 1999, una alarma comenzó a sonar en el despegue del vuelo 3142 de la compañía aérea LAPA. La nave no pudo levantar vuelo y se estrelló contra un terraplén para luego incendiarse. El saldo, 65 muertos, 17 heridos graves. Otra tragedia que pudo haberse evitado. Existen enormes posibilidades de reducir los riesgos de desastre, de evitarlos, de prevenirlos o de coordinar acciones para reducir sus consecuencias una vez ocurridos. El Frente Progresista Cívico y Social impulsa un proyecto de ley de reducción de riesgos de desastre. Cuando estos son naturales, existen posibilidades de anticiparnos o de prepararnos para cuando ocurran. Cuando se trata de fenómenos no naturales, debemos implementar todo lo que sea necesario para evitarlo. Fue la de generar un espacio participativo para que pudiéramos los legisladores contar sobre dos proyectos de ley, uno de mi autoría referido a generar un sistema integral de gestión de los riesgos y también otro de la diputada Racino, colega que también tiene un proyecto complementario. Entonces quisimos compartir el análisis del proyecto antes de ser presentado con distintos
gestores públicos de distintos organismos del Estado, de los 3 niveles del Estado, nación, provincia y municipios, y también de importantes ONG que vienen trabajando, bomberos, también aquellas asociaciones de familiares de víctimas, como en el caso de familiares de víctimas del accidente de Once, donde María Luján Rey nos dio su testimonio muy fuerte, muy conmovedor, que nos llama a la reflexión respecto a la responsabilidad que tiene el Estado en organizarse para cuidar a la sociedad. La sociedad es el capital que tiene un país, entonces lo primero que tenemos que hacer es estar organizados para que el Estado proteja, el Estado cuide y nos ayude a organizarnos también para el autocuidado, es decir, para involucrar a la sociedad en una cultura de la prevención, en una cultura de la protección, y Estado y sociedad trabajar juntos en la gestión de los riesgos. Durante muchos años se trabajó en la administración de los desastres o la administración de las emergencias, es decir, cómo actuamos cuando se produce un fenómeno climático o cuando hay un accidente como consecuencia de la intervención del hombre, es decir, por razones antrópicas. Pero lo importante es no solo que por supuesto hay que perfeccionarlo porque hay que llegar de manera oportuna y eficaz cuando se produce una contingencia, es decir, la respuesta rápida y eficaz es importante, pero es fundamental que podamos anticiparnos en todo lo que son accidentes evitables, conociendo los riesgos, administrándolos adecuadamente, gestionándolos para evitarlos, para reducirlos. El Frente Progresista Cívico y Social propone la creación de una base de datos centralizada entre los organismos que intervienen en este tipo de hechos y la responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios para elaborar informes periódicos que fortalezcan y mejoren los planes de acción para evitarlos. El proyecto de ley que estamos presentando propone sistematizar una base de datos que va a estar integrando información de distintos organismos públicos que les toca trabajar en materias vinculadas a la protección civil, a la planificación territorial, al manejo de obra pública, al desarrollo social, y también exigirle a las empresas prestadoras de servicios, concesionarias de servicios públicos, del transporte, de la energía, cualquier servicio público, como también las empresas contratistas de obra pública del Estado, que todas deban tener incorporado en la evaluación de los riesgos. Hay un Estado ausente en muchos aspectos. Sin duda, los riesgos están maximizados cuando hay políticas erráticas, en este caso, en el caso del transporte, por ejemplo, recién mencionábamos la tragedia de Once, cuando vemos que hay una política de transporte equivocada, desorganizada, irresponsable, donde el Estado no ha controlado, no ha sabido tomar decisiones a tiempo o no ha querido, corrupción en el medio, dispendio de recursos sin control, sin una orientación clara, sin estar al servicio de lograr seguridad en el transporte y calidad en el transporte. Entonces, tenemos muchas áreas con alto nivel de riesgo porque no se hacen las cosas bien, pero a su vez necesitamos tener un sistema de gestión de los riesgos, porque aunque avancemos en algún momento en mejorar el sistema de transporte o el sistema de prestación de servicio de energía eléctrica o cualquier servicio que querramos imaginar, aunque se mejore, siempre vamos a tener un riesgo de accidente, o como tenemos también los riesgos de desastres naturales, vinculados especialmente con lo que es el cambio climático. Entonces siempre ese riesgo, algún nivel de riesgo vamos a tener. Lo importante es que estemos organizados para prevenir y para cuando se produce alguna situación de emergencia tener la capacidad de abordarlo de manera eficaz y salvar vidas, y cuidar a las personas y cuidar los bienes también de las personas, donde también cuando evaluamos lo que se pierde, lo que pierde una sociedad, se cuantifica que, por ejemplo, en la inundación de La Plata se perdió con todo ese fenómeno, además de las 67 víctimas fatales, de acuerdo a la información oficial. También allí se discutió, hasta el Estado fue ineficaz en poder cuantificar adecuadamente la cantidad de víctimas,
Pero además de las víctimas, que es lo que más nos preocupa, pero cuando analizamos la cuestión económica también hubo pérdidas por unos 4.000 millones de pesos. No existe en Argentina una ley que encuadre las tareas para reducir los riesgos de desastre. Los organismos que intervienen ante una tragedia son varios, tanto públicos como privados. Por eso es importante una coordinación centralizada entre todos ellos. La ciudad de Buenos Aires tiene una larga trayectoria e historia de eventos dañosos, de emergencias, de desastres. Puedo nombrar atentados terroristas, accidentes, la caída de un avión en plena ciudad, como el accidente de Lapa, Cromañón y un sinfín de cosas más que son quizás un poco la dinámica de las grandes ciudades, pero que nosotros estamos tratando de aprender y de evolucionar para dar un servicio adecuado de respuesta cuando una de estas situaciones pasa. Así hemos analizado, en base a un plan director que tenemos de respuesta frente a emergencia, 21 situaciones diferentes de riesgo. Y en base a eso hemos elaborado planes de respuesta, involucrando no solamente la Defensa Civil, que es un organismo de respuesta y de organización frente a emergencias mayores, sino a otros organismos de la ciudad, como puede ser desde limpieza, guardia de auxilio, la logística de la ciudad, para armar toda una estructura que nos permita hacer frente a estas situaciones que, en algunos casos, como las inundaciones, en la última, la del 2 de abril, afectó 1 millón de personas, 7.000 manzanas, con alrededor de 170 milímetros que cayeron especialmente en los barrios de la zona norte. Nosotros, en base a AMIA y Cromañón, es un proceso felizmente superado. Ahí faltaba bastante organización, faltaba profesionalismo para hacer frente a eso. Hemos superado esa instancia y ahora tenemos planes para todo eso. Y han pasado cosas en la ciudad, como por ejemplo el choque de trenes en 11, y fue diametralmente diferente a la respuesta que dieron todos los organismos, ya sea los de la ciudad o los organismos federales con que compartimos jurisdicción en la ciudad, en relación a esas viejas historias, la de Cromañón o la de AMIA. En el primer accidente de 11 respondimos inmediatamente. Yo llegué a los pocos minutos del evento y nos encontramos con un espectáculo dantesco, ¿no? Como se dice, muchos afectados, muy difíciles de atender para liberarlos, y después con el resultado fatal de más de 50 muertos, que había que darle respuesta a los familiares, había que identificar cadáveres. Esas fueron las cosas que evolucionamos también en relación a Cromañón, que se entregaban cuerpos descompuestos o se tardó mucho en la identificación. Nosotros, viendo esa experiencia, trabajamos para ello y pudimos rápidamente identificar los cadáveres y entregarlos en estado no descompuesto, hechas las autopsias en tiempo y forma, para, digamos, dentro de lo que había pasado, no todavía agravar más la situación de los familiares. Creo que lo que falta en general en la sociedad es mayor conciencia de estas cosas que pueden pasar, porque hasta que no suceden, tanto pasa en el ciudadano común como en personas que tienen responsabilidades de gestión, hasta que no suceden, no se está totalmente integrado con la emergencia. Gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Gente B. Nos vemos el próximo viernes, 20 horas, por Metro.